20 es patológico, ¿no? Hasta 25 en jóvenes. Y en viejos hasta 30. La presión pulmonar va aumentando ligeramente en los ancianos. Entonces hasta 25. En jóvenes y en viejos hasta 30. ¿Sí? Y la presión de cuña o de enclavamiento, lo normal es 12. de 4 hasta 12, ¿verdad? Y esa presión de cuña o de enclavamiento equivale a la presión de ¿qué? ¿La aurícula izquierda? La aurícula izquierda y finalmente a Diastólica del ventrículo. presión diastólica final del ventrículo izquierdo o de los VI, ¿verdad? Acuérdense que la presión de cuña o de enclavamiento puede aumentar aumentando las resistencias vasculares pulmonares, y que para las resistencias vasculares pulmonares que aumenten puede haber dos componentes, uno reactivo y uno pasivo, ¿sí? ¿Cuál es el que en el paciente que tiene, por ejemplo, una estenosis mitral, y que esa estenosis mitral genera hipertensión venocapilar pulmonar? Si es en agudo, va a hacer que se truenen los vasitos y el paciente escupa sangre, ¿sí? Pero si es gradual, si es crónico, la vasculatura pulmonar va a tener hipertrofia y aumento de tono vascular para tratar de compensar esa hipertensión venocapilar pulmonar y evitar que se truenen los vasitos. Entonces, ¿cuál es la que, si tú reparas esa válvula mitral, si le quitas esa obstrucción, cuál es la resistencia que va a disminuir? ¿La reactiva o la pasiva? Porque hay una que se va a quedar para siempre. La pasiva no siempre se queda. La pasiva es la que se queda y la reactiva puede mejorar, ¿sí? Viene su libro de Lilly. Ya cuando tienes esas alteraciones estructurales a nivel de la vasculatura pulmonar, ya es difícil que revierta lo normal. Entonces, por eso cuando tienes un paciente con hipertensión pulmonar severa, tienes que hacer pruebas para ver si baja la presión pulmonar, como por ejemplo oxígeno, ponerle oxígeno al paciente, o meterle vasodilatadores a nivel pulmonar a ver si baja la presión sistólica pulmonar. Y si no baja, es que a lo mejor ya no vas a poder operar al paciente, porque si lo opera de todas maneras no va a bajar la presión pulmonar y de todas maneras se va a la evolución natural. ¿Es la presión pasiva? Se queda. Se queda. Así es. Entonces, tenemos factores predisponentes para desarrollar tromboembolia pulmonar. Esos son de peso fuerte, de alto riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar. Es lo más típico, ¿verdad? Fractura de extremidad inferior o hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular o flúter en los últimos 3 meses. Reemplazo de rodilla o de cadera. Eso es a lo que le tienen miedo los ortopedistas, a una tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar en un paciente que opera de rodilla o de cadera. Trauma mayor, como caerte de un andamio, si eres albañil, ¿sí? O un accidente automovilístico. ¿Pero eso es solamente porque podrías esperar un trombo ya hecho o...? Por la inflamación, por la lesión epitelial que puedes tener. Infarto de miocardio en los últimos 3 meses es un factor de alto riesgo de tromboembolia, de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo venoso previo es un factor de riesgo para que te vuelva a dar otro, y cirugía de columna, ¿sí? Daño de columna, que estés ¿cómo se dice? ¿O no? Parapléjico. Están en la silla de ruedas, están ahí con las piernas sin hacer nada, sin hacer movimientos, también se pueden trombosar. Factores de riesgo moderado, cirugía artroscópica de rodilla. Fíjense, tan sencillo. Me hicieron una artroscopía de rodilla, como si nada. Lo que te puede dar una trombosis venosa profunda y una tromboembolia. ¿Aquí nadie le han hecho una artroscopía de rodilla? No.
Enfermedades autoinmunes, lupus, pacientes con lupus, ¿sí? Ya ven que estos tienen estado procoagulable. Transfusiones sanguíneas, líneas venosas centrales, quimioterapia, los pacientes con cáncer, insuficiencia cardíaca o respiratoria, agentes estimulantes de la eritropoyesis, los pacientes con insuficiencia renal que se inyectan eritropoyetina, terapia de reemplazo hormonal, fertilización in vitro, infecciones, en especial neumonía, infecciones del tracto urinario y VIH, enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, UCI, se asocia a un riesgo moderado de trombosis. Cáncer, más si es un cáncer metastásico, terapia anticonceptiva oral. Yo he visto mujeres en terapia anticonceptiva oral que es el único factor de riesgo para tromboembolia pulmonar, que está en urgencias. Stroke paralítico, periodo posparto, también he visto muchas embarazadas después del parto están con su tromboembolia pulmonar. Nosotros tuvimos una, pero no pulmonar, nada más tuvo trombosis venosa profunda. Pues a esas no hay que pararlas de la cama, porque si las pones a caminar se puede ir al pulmón, porque se le quede en la pierna. Tampoco hay que tomarles presión en el tobillo, ¿no? ¿Mande? Tampoco tomar No, presión. pues no, imagínate nomás. No, señora, tenemos ahí con el doctor. Patrón de McGuinn-White en la tromboembolia. ¿En la trombosis venosa profunda? No. Porque son cambios agudos por la sobrecarga derecha. ¿Sí? Trombosis de venas superficiales, la trombofilia. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes los trastornos venosos? ¿En qué paciente se ve la flegmasia alba dolens? ¿Y en qué paciente se ve la flegmasia cerulea dolens? Vanessa. Ay, otro estoy inventando palabras. Es en las insuficiencias arteriales, ¿no? A ver, busquen flegmasia alba dolens. Algo no dentro de la profunda y Cuadro. la otra era la superficial. Las dos son oclusiones arteriales, pero en una no le llega sangre a la extremidad y entonces no hay congestión, y en la otra le baja sangre y se le queda en la pierna, ¿no? A ver, busquen. La flegma alba dolens es alba de blanco, no Sí. está rojita, está pálida. Sí. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual está así? A ver, busquen. Mariano. La cerúlea dolens dice, es un cuadro severo de colon venosa profunda caracterizado por obstrucción, edema, cianosis y dolor, acompañado de espasmo arterial, Se que puede trombosa. llegar a la medula. Se aumenta tanto la presión del intersticio que deja de llegarle sangre arterial, ya no pasa, ¿verdad? Le pone negra la pierna. Y en la alba es pura oclusión arterial, ¿no? Y entonces pues no le llega sangre, es como agarrarte un dedo y ligártelo así apretadísimo y se te queda blanco, blanco, blanco. Factores de bajo riesgo, pero también es un riesgo incrementado con respecto a la población para desarrollar trombosis, la postración en cama más de 3 días, la diabetes, la hipertensión, la inmovilidad debido a estar sentado, como por ejemplo en un viaje prolongado. Yo también he visto muchos que les pasa esto. Vienen de Estados Unidos en camión y llegan aquí con la trombosis venosa profunda o con la tromboembolia pulmonar. O una viejita, se juntaron varias viejitas aquí de Guadalajara, rentaron un camioncito y se fueron a Puerto Vallarta. Y una de las viejitas estaba viejita y gordita, todo el camino de aquí a Puerto Vallarta, pues ¿cuántas horas son? Como 5, ¿no? 4 horas. En un camioncito, pues despacito, imagínense. Llegó allá y que se sentía engripada, dice la viejita, con tos y con falta de aire.
Y así se aguantó las vacaciones allá, 4, 5, 6 días. Y cuando regresó, ya regresó hinchada, con mucha deterioro. Una tromboembolia pulmonar. ¿Por sus vacaciones? Así es. Vacaciones para morirse. Así la viejita. Una edad aún incrementada, mucha edad es un factor de riesgo, cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y menos varicosas. Entonces, se te va un coágulo a una arteria pulmonar, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? De forma aguda, y eso va a causar una dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene unas paredes delgaditas, ¿sí?, que no aguantan la presión. Esa dilatación del ventrículo derecho va a causar insuficiencia de la válvula tricúspide, ¿sí? Acuérdense que el anillo tricúspide, que es un anillo discontinuo, se dilata fácilmente y regurgita fácil la válvula tricúspide. Este aumento de la poscarga también va a causar un estrés parietal, estrés de la pared del ventrículo derecho, y puede, de hecho, liberar troponinas y están ligeramente elevadas, no como en un infarto, pero sí se pueden elevar y salir del rango normal y te pueden dar sesgo, se está infartando el paciente, ¿sí? Este estrés parietal va a hacer activación neurohormonal, ¿sí? Va a haber inflamación del miocardio y un incremento de la demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Va a haber isquemia del ventrículo derecho y disminución de la contractilidad del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, como no está acostumbrado a manejar presiones altas, va a claudicar, no va a poder bombear. Y ahí podemos encontrar el signo de McConnell, que es el signo de McConnell. Que hay hipocinesia de las paredes libres del ventrículo, pero hipercinesia de la punta. El ápex. ¿Sí escucharon todos? Que hay hipocinesia de las paredes libres del ventrículo, pero el ápex tiene normo o hipercinesia. Así es un signo. Es un signo de tromboembolia pulmonar aguda de repercusión hemodinámica. ¿Cómo dijo que se llama el Signo de McConnell. ¿McConnell? MC C A N N E L L. Gracias. ¿Qué sensibilidad y qué especificidad tiene este signo de McConnell para tromboembolia pulmonar? La sensibilidad no es tan altísima, pero la especificidad sí es muy alta. A ver, ¿cuánto de cada cosa? ¿Cuál es un signo de repercusión? De tromboembolia de repercusión hemodinámica. 77% de sensibilidad y 94% de especificidad. ¿Se escucharon? O sea, puedes tener tromboembolia y en 30% no tienes el signo de McConnell. Pero si tienes una tromboembolia con signo de McConnell, o sea, tienes 94% de probabilidades que es tromboembolia, pues si tienes signo de McConnell, sospechas clínicamente. Doctor, en la parte de isquemia del ventrículo derecho, aunque hay elevación de troponinas, todavía no lo contamos como infarto. ¿Cómo se define infarto? Pues tiene que ser elevación de troponinas. En el contexto de isquemia miocárdica por enfermedad coronaria. Por supuesto, tener isquemia por estrés parietal, Ajá. se tensiona tanto que no le llega sangre, pero las arterias epicárticas están sanas. Ok. Entonces ahí sería lesión miocárdica, Ajá. no sería un infarto. Ah, sí, cierto, eso sí. ¿Sí queda claro eso? No escucho la verdad, no dudo. Que por qué se elevan troponinas y que por qué no consideramos que es un infarto. Por isquemia, ¿no? O sea, es por isquemia, pero acuérdate que infarto es necrosis en evidencia, o sea, con el contexto clínico de la cardiopatía isquémica, que tengas enfermedad de las arterias coronarias.
porque también puedes liberar troponinas por lesión miocárdica, por un golpe de calor, porque te picó una araña viuda negra, porque te dio miocarditis viral. Entonces te puedes elevar troponinas. Es más, tienes insuficiencia renal, se elevan las troponinas por la pura insuficiencia renal. Entonces, infarto esmitosis es evidenciada en un evento de... De isquemia cardíaca por enfermedad coronaria o aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, esta isquemia del ventrículo derecho por el estrés parietal tan importante va a causar disminución de la contractilidad del ventrículo derecho. Y si disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Sí? Y si disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho, pues va a caer la precarga del ventrículo izquierdo, no le va a llegar sangre al lado izquierdo. ¿Sí? Si no le llega sangre al lado izquierdo, pues va a disminuir el gasto cardíaco sistémico. Si baja el gasto cardíaco sistémico, Te mueres. se va a caer la presión, se va a chocar el paciente, va a caer la presión arterial sistólica. Y si cae la presión arterial sistólica, va a haber hipoperfusión coronaria más del ventrículo derecho. Y va a disminuir el aporte de oxígeno al ventrículo derecho, te vas al choque y te mueres. ¿Sí? ¿No contamos que está en choque desde la hipotensión? Hay criterios para definir choque o hipotensión en un paciente con tromboembolia pulmonar. Vamos a ver. ¿Tú sospechas de tromboembolia pulmonar? Entonces te tienes que preguntar si hay choque o hipotensión. No, no tiene choque ni hipotensión. Pues el paciente no es de riesgo alto, se pueda morir, se pueda descompensar. No, pues que sí tiene choque e hipotensión, entonces es de riesgo alto. ¿Y qué se define como choque o hipotensión? Una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una caída de presión mayor a 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Y que esto no sea causado por una arritmia de nueva instauración, hipovolemia o sepsis que justifiquen esa caída de presión, ¿verdad? ¿Cómo se va a presentar clínicamente un paciente con tromboembolia pulmonar? Con gripa. Con disnea. No, con gripa la viejita, ¿verdad? Qué rico. Disnea, dolor, tos, dolor torácico retroesternal, fiebre, hemoptisis, síncope, dolor de piernas unilateral, signos de trombosis venosa profunda, hinchazón de extremidades unilateral. ¿Cuáles son los signos clínicos de trombosis venosa profunda? De trombosis venosa profunda. Oman, Hollow, Lowenberg, Pratt. A ver, búsquenlos. ¿Los vieron en fisiopato? ¿Los vieron en fisiopato? Signo de Homans, dolor en la pantorrilla con la flexión dorsal. Signo de A la dorsiflexión, ¿verdad? Si vas para atrás. Signo de Olo, dolor en la palpación de cordón venoso en la zona popitle. Y signo de Pratt, presencia de 3 venas dilatadas en la región pretibial que persisten al elevar la extremidad a 45 grados. Lowenberg. Rola la imagen, ponla rola. Hay un montón, son como 10. Allá lo vi. Lowenberg, dolor en la región gemelar con presión del esfingomagnómetro inferior a 180 milímetros. Lo subes, le pones el manguito, le subes a 180 y le duele muchísimo. Signo de Páez, de Lindsay, de Todos esos para que los tengan, pero sí, al derecho y al revés. Por si les pregunto alguno, ¿verdad? Esos 4 principales, ¿no? Cualquiera es preguntable. ¿Puede repetir el nombre? Yo no mando de Gracias. Tenemos reglas de predicción clínica en un paciente que pensamos que tiene una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Tenemos el score de Wells y el score de Ginebra. ¿Sí? En el score de Wells se pregunta si hay embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda previa y tenemos la versión original y la versión simplificada. ¿Sí? En la versión original se le da 1.5 puntos
Si la frecuencia cardíaca está por arriba de 100 latidos por minuto, se le da otros 1.5 puntos. Si tiene cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas, otros 1.5 puntos. Si hay hemoptisis, cáncer activo, signos de trombosis venosa profunda, ahí están los puntos que se le van dando. Y diagnóstico alternativo menos probable que el embolismo pulmonar inflamatorio. Doctor, Mande. ¿tenemos que ser capaces de recordar cómo sacar esta cuenta mentalmente en el examen? ¿Cómo? Tenemos que acordarnos el valor de cada una de estas cosas en el... Pues normalmente no les pongo un caso clínico. El de la simplificada, ¿no? Que es solo uno nada más. Pues normalmente no les hago pregunta de un caso clínico de esto, pero si quieren que se los haga, Ahí. puedo poner un caso clínico y en el caso clínico ustedes van sacando el puntaje con respecto a los hallazgos. Y pueden clasificar al paciente por terciles, como está aquí, riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo del puntaje que tenga, o por 2 niveles, embolismo pulmonar improbable o embolismo pulmonar probable. ¿Sí? Y con la de Ginebra, más o menos es lo mismo. Antecedente. Eva. Ginebra. Wells, esta es Wells. Ah, bueno. Esta es Wells y esta es Ginebra. No sé por qué pusieron aquí así Geneva, que normalmente. ¿Es en inglés, no? Sí, sí, pero pues está en español la tabla. Y es Ginebra. Ah, como los relojes, sí, sí tienen sus relojes finos, ahí dice, ¿no? Ginebra. ¿Sí, no? Algo así. A ver, Mariano. Yo que ya me sabe. A ver, cuéntanos. Lo sé, doctor. Yo no tengo. Yo solo tengo relojes de los que regalan en el Vips. Ajá. Puros suizos. De Suiza. Bueno, fuera. Entonces acá es embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda previa, y luego la frecuencia cardíaca en el otro es más de 100 latidos por minuto. Aquí lo separan entre 75 y 94 y más de 95 latidos por minuto. ¿Sí? Cirugía igual, hemoptisis, cáncer activo, dolor en extremidad inferior unilateral, dolor a la palpación venosa profunda en extremidad inferior y edema unilateral y edad más de 65 años. ¿Sí? Entonces aquí agregan la edad y separan lo de la exploración, ¿sí? Con signos de trombosis venosa profunda. Y también se clasifica al paciente por terciles, embolismo improbable, por bajo, intermedio o alta probabilidad, o improbable o probable según el puntaje, que no les voy a preguntar. ¿Sí? Y el dímero D, porque dicen allí en el Toquipan, sospecha de tromboembolia pulmonar, pide el dímero D. Así es. Tiene más valor predictivo negativo, ¿no? Claro. Pero ¿en qué escenario clínico? No, riesgo bajo y riesgo intermedio también, ¿no? Sí. Vamos a ver. Entonces el dímero D se eleva en la presencia de trombosis aguda a causa de la activación simultánea de la coagulación y de la fibrinolisis. ¿Sí? El valor predictivo negativo del estudio del dímero D es alto. Y un valor normal del dímero D hace que sea improbable el embolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda. Por otro lado, también se produce fibrina por una amplia variedad de afecciones como el cáncer, la inflamación, la hemorragia, el traumatismo, la cirugía, la necrosis. En consecuencia, el valor predictivo positivo de altos valores del dímero D es bajo y el estudio de este no es útil para la confirmación del embolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de corte? Le sirve para descartar el embolismo pulmonar, pero no para confirmar el diagnóstico. Y el punto de corte, a grosso modo, es 500 de dímero D. Arriba de 500 ya te empiezas a mosquear. ¿Sí? Bueno, hay que extrañar. A los- ¿Qué? Perdóneme. ¿No?
O sea, arriba de 500. Arriba de ya no 500, sí. Ya es. Pero también el número D va aumentando con la edad. Y entonces, como aumenta con la edad, salieron unos artículos en los cuales un metaanálisis se vio que se puede ajustar edad por 10 microgramos por litro por encima de los 50 años de edad. O sea, si sospechas en tromboembolia en alguien de más de 50 años, puedes ajustar el punto de normalidad del dímero D. Si era 500, a grosso modo, si tienes 55 años es 550, si tienes 60 años es 600, si tienes 80 años es 800, el límite superior esperado normal en un paciente. ¿Sí? Esto permite aumentar la especificidad de ser del 34% al 46%, conservando su sensibilidad superior al 97%. ¿Sí? Con este ajuste aumentó el número de pacientes en los que se puede excluir el embolismo pulmonar sin ningún hallazgo falso negativo, o sea que se te escape el diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Arriba de los 50. Así es. Entonces tenemos dos flujogramas, este flujograma y este flujograma. Este es para el paciente que tiene sospecha clínica de embolia pulmonar con choque o hipotensión, que ya sabemos qué significa choque o hipotensión. ¿Sí? Una presión arterial sistólica menor a ¿cuánto? 90, a una caída de presión mayor a 40 milímetros de mercurio. Por 15 minutos, no justificado por hipovolemia, por hemorragia, por sepsis o por una arritmia cardíaca nueva. Entonces, este es el que tenemos con choque o hipotensión y este es el algoritmo para el que no tiene choque ni hipotensión. En el paciente que tiene choque o hipotensión, ese paciente que tiene que ir directo a angiotacto, si hay disponible inmediatamente. Así no le puedes estar echando blanqueadas. Será bueno, ese te va a morir si no te haces algo. ¿Ese es el estudio de imagen de primera elección? Angiotac, en este escenario clínico, sí, choque o hipotensión, angiotac. No, porque sí la tengo disponible. Ahí está el doctor Corona en el tomógrafo esperándote. Vente, tráetelo. Ahorita mismo te lo hacemos. Angiotac disponible, ya está hecha. Salió positiva. Tratamiento específico para la tromboembolia pulmonar. Repercusión primaria, o sea, tratamiento fibrinolítico. No, pues que no. Sí, yo pensé que tenía tromboembolia y no tiene. Buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Todas las que ustedes quieran. Es una duda, si por ejemplo el paciente es enfermo renal crónico, ¿qué le puedo hacer en vez del angiotac? O sea, para no darle contraste. Un gamagrama ventilatorio perfusorio. Si tiene contraindicación o alergia al medio de contraste. Pero no decir que los nuevos Contrastes. contrastes ya no afectaban. Pues no afectan tanto, pero también afectan. Es que hay contrastes iónicos y no iónicos. También en coronariografía se utilizan los dos. ¿Cuáles son los más malos? Los medios de contraste iónicos. ¿Y mediante qué mecanismos causan daño renal los contrastes iónicos? Busquen. ¿Qué tiene que ver con la osmolaridad? ¿Con qué pasa con los contrastes iónicos y el riñón? Igual que los Gamagrama pulmonar perfusorio. ventilatorio perfusorio. ¿Con eso se puede sacar el CBQ? Claro. Porque hacen daño los medios de contraste iónicos. ¿Están buscando? Sí. ¿Cómo causan daño renal? Pues por si estás en un lugar humilde o que está saturado el ataque y o algunos O no hay disponible, o no te la hacen, no te la quieren hacer, o está chocado o hipotenso, tu juicio clínico.
Aumenta la riesgo-beneficio. viscosidad sanguínea, aumenta la presión tubular y presión intersticial, disminuye la tasa de filtración glomerular. Luego sigue caminando. Y hay retención renal del medio de contraste, por lo que el flujo microcirculatorio se reduce aún más. También se producen cambios en la osmolaridad plasmática que modifican la plasticidad de los eritrocitos, aumentando el riesgo de trombosis microvascular. Entonces, cuidado con los contrastes iónicos. Los contrastes no iónicos son más seguros, pero te pintan menos bonito la imagen. Se ve más borrosito. ¿Sí? Entonces, si no tienes disponible el angiotac, inmediatamente el paciente con choque o hipotensión le haces un ecocardiograma. Si el ecocardiograma evidencia datos de sobrecarga del ventrículo derecho, como el signo de McConnell, y el signo del 60-60, entonces, y se puede hacer el angiotac y el paciente está estabilizado, se le hace el angiotac. Y si no hay ninguna otra prueba disponible, el paciente está inestable, o sea que te puede caer en paro, que se te puede morir allí, le das tratamiento específico para tromboembolia pulmonar, que es la reperfusión primaria. ¿Cuál es el signo de 60-60? A ver, ¿cuál es? Gradiente Signo de sistólico. 60-60 en ecocardiografía. Gradiente sistólico tricuspidio mayor a 30, pero menor a 60, con un tiempo de aceleración menor a 60 milisegundos del ventrículo derecho. ¿Puedes repetirlo? Sí, lo puedo repetir, a ver, aguanta si me cerró. Tiempo de aceleración de la tricúspide menor a 60 milisegundos en presencia de un gradiente sistólico tricuspidio mayor a 30 pero menor a 60 O sea, una milisegundos. PSAP entre 30 y 60. Es un 60. Y el otro es el tiempo de aceleración Del ventrículo del derecho. ventrículo derecho menor a 60. Son día de loca. Eso lo evaluamos en el tiempo de aceleración pulmonar. Pues es gradiente sistólico del ventrículo derecho mayor a 30, menor a 60 y aceleración menor a 60. Ok. Y si no hay datos de sobrecarga del ventrículo, movimiento septal paradójico también es otro. Movimiento septal paradójico. ¿Sí? Ok. Donde vemos el septum interventricular desplazado a la izquierda. ¿Sí? ¿Y por qué se llama movimiento septal paradójico? Porque en diástole lo que esperas es que el ventrículo derecho se vaya hacia el lado derecho. O sea, la pared libre del septum interventricular se desplaza al lado derecho porque hay más presión en el lado izquierdo. Y paradójico es porque va para el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay más presión derecha. Ok. Pero se llama movimiento septal paradójico. ¿Sí? Como parecido al que es el pulso paradójico. Pues no es paradójico el pulso. ¿Por qué? Porque cuando inspiras cae la presión sistólica, pero no debe caer más de 10 milímetros de mercurio en inspiración profunda. Y en el pulso paradójico cae más de 10. Entonces no sería paradójico, ¿verdad? Paradójico sería que subiera, no que bajara. Acentuado. ¿No? Acentuado, exactamente. En el paciente que tiene sospecha clínica de embolismo pulmonar, pero el paciente no tiene choque ni hipotensión, ahí es donde van a aplicar la probabilidad clínica de embolismo pulmonar, ¿sí? Wells y Ginebra, ¿sí? Si el paciente tiene una probabilidad clínica alta o embolismo pulmonar probable, tiene que ser la angiotac, ¿sí? Se confirma el diagnóstico, se trata. Si se descarta, no se trata como embolismo pulmonar y se investiga más. Tiene otra patología el paciente, ¿sí? Aquí es donde vamos a hacer el dímero D. Si estas escalas de probabilidad clínica salen baja o intermedia o embolismo pulmonar improbable, se hace el dímero D. Y si sale negativo, no se trata.
y descartas la posibilidad de embolismo pulmonar. Si sale positivo el dímero D, le haces la angiotac y si se confirma el diagnóstico se trata. Si sale sin embolismo pulmonar, no se trata. ¿Sí? ¿Y qué significa se trata? Se confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar en el paciente sin choque ni hipotensión. ¿Qué le van a dar? Anticoagulación. No le van a dar tratamiento fibrinolítico específico de la fibrina, porque acá fíjense que aquí dice Sí. tratamiento específico para embolia pulmonar, reperfusión primaria. ¿Qué sería? Estreptocinasa, alteplasa, tetrateplasa, reteplasa que tengas. ¿Sí? Activador de plasminógeno. Ok. Y acá dice se trata. Pero en el que se trata, cuando no hay choque ni hipotensión, no se justifica el tratamiento fibrinolítico. Se trata con anticoagulación paraenteral y oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente que no tiene choque ni hipotensión, se ha estudiado cómo va la mortalidad de estos pacientes si no hay un beneficio de dar el tratamiento fibrinolítico. Y si lo expones a un riesgo. Porque el tratamiento fibrinolítico, si tienes te toca la de malas, puede ser una hemorragia en la cabeza, o un sangrado de tubo digestivo, o si tienes hemorroides se te puede venir también una hemorragia. Entonces, el riesgo-beneficio no justifica la fibrinolisis en el paciente que no tiene choque ni hipotensión. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces el paciente con choque o hipotensión se indica la angiotac de emergencia o el eco transtorácico a pie de cama. ¿Sí? Estudio a pie de cama en búsqueda de trombo arterial o venoso 2B, C, nivel de evidencia. O sea, esto ya no se justifica tanto buscando coágulos en extremidades inferiores. ¿Sí? Cuando han visto que tiene tromboembolia, piden un eco venoso de extremidades inferiores, a ver aquí cómo lo ves. Pues casi no se usa eso. En ciertos escenarios clínicos donde se contraindica la tomografía o el estudio salió de mala calidad, entonces a lo mejor sí le podrías hacer un Doppler de extremidades inferiores, ¿sí? Porque es decir, angiotac coronaria, angiotac pulmonar en un paciente con sospecha de tromboembolia no significa garantía de que va a ser un estudio de calidad. ¿Por qué? Porque depende del técnico, de que el técnico sepa dónde tomar las imágenes en el momento preciso cuando está pasando el medio de contraste por las arterias pulmonares, que no se le haya ido el medio de contraste al lado arterial, al lado izquierdo, que el paciente no sea demasiado obeso, porque si es demasiado obeso hay atenuación, la radiación se dispersa en la obesidad, en el gordo, y no le entra suficiente radiación para generar una imagen de calidad adecuada. Que el paciente no coopere, porque dicen agarre aire, no lo suelte, y lo que toman las imágenes está ahí boqueando, se está moviendo, te va a salir cortada las imágenes. La reconstrucción en la tomografía helicoidal. ¿Saben cuál es la tomografía helicoidal contra la tomografía convencional? Se llama angiotac helicoidal. Le voy a hacer una vuelta. A ver, ¿quién sabrá? Ana Sofía, se va a acordar. A todos los trimestres les digo lo mismo. Este es el tomógrafo. ¿Sí? Está en la cama. ¿Cómo se llama el agujero donde está el tomógrafo? ¿Cómo se llama ese agujero? ¿Cómo se llama? El agujero este. Dice, ¿no cabe el paciente en el agujero del tomógrafo? ¿O cómo dice? Sí, en el En el hoyo. En el
hoyo. No. El borde se fue. Gantry. Ah, ok. Gantry. Gantry. Como Se llama hoy. Es un pórtico de gantry. No es solo el hoyo del tomógrafo. Ese es el gantry. Es Entonces, importante. la tomografía convencional, aquí tienes de un lado una fuente de poder y del otro lado tienes detectores. ¿Sí? Entonces manda radiación y genera una imagen con esos detectores que tienes acá. Entonces los tomógrafos son de 4 detectores, de 8 detectores, 16 detectores, ¿Esto es lo 32 mismo que detectores, Tesla? 64. No, esa es la resonancia de 1.5 teslas o de 3 teslas. Ah, pues eso. Y no te pones Y luego, entonces No te esto da pones vuelta verde con la y va radiación. tomando como radiografía así por todos lados y por mediante algoritmos y reconstrucciones te genera una imagen que puedas entender. Entonces el tomógrafo convencional, esta mesa se recorre, da vueltas, toma una imagen y te genera esto, una imagen. Se recorre, hace otro corte, se recorre, hace otra imagen. Entonces son imágenes salteadas con un espacio muerto entre medio. Tú en el tomógrafo, en la consola, le dices, quiero cortes a 3 milímetros, o a 6 milímetros, o a 8 milímetros, o lo que tú quieras. Pero con eso, si tú inyectas medio de contraste, pues es muy lento, porque hace un corte y luego se recorre. Se recorre, no se puede. Entonces desarrollaron tomógrafos helicoidales. Un tomógrafo helicoidal es como una espiral. Entonces la mesa se va recorriendo y esto va dando vueltas así y te va haciendo una espiral. O sea, como que no se detiene entre foto y foto. Exactamente. Suena que es A una vuelta y vuelta y experiencia. vuelta y vuelta y vuelta y se va recorriendo la mesa. Y tú puedes pedirle, quiero que me los hagas bien pegaditos así, para que no se me vaya ningún pedacito de nada. Pues no, normal, así. Como tú quieras, más que esto es una radiación. ¿Sí? ¿Y para cuál sería la función de la helicoidal? Que puedas ver vasos con medios de contraste. O por ejemplo, que puedas ver el corazón. Como más. Más sensibilidad, Tiempo más real. resolución, más cortes más finitos, no hay espacio muerto entre medio. ¿Sí? Y esto que tú le dices, quiero que me los hagas así de distancia o así de finitos, ¿cómo se le llama? Amplitud. ¿Cómo se llama? La distancia en el espiral del helicoidal. A ver. Pitch. Pitch. P-I-T-C-H. Pero búsquenlo, así se llama así. Pitch. A ver, búsquenlo si es así. No, cuál estoy echando mentiras. La relación del movimiento a través del Gante. El Gante. Sí, el concepto de pitch aparece en la tomografía helicoidal. Entonces, eso es para poder hacer una tomografía. Manda la tomografía. Y ya con eso nos quitamos de broncas. Tenemos diagnóstico. Luego te mandan la respuesta. Estudio no concluyente, que no sé qué, subóptimo. Sí pasa. No te sacan de duda. Esto se ¿Ustedes nos en un pasó. mundo ideal se pediría Sí. esta? ¿Mande? En un mundo ideal se pediría la helicoidal. Bueno, no es que Es que no te pueden hacer esta otra. Ah, ok. No existe. Y todas las tags. O sea, no te pueden hacer una angiografía pulmonar Ajá. con un tomógrafo que no sea helicoidal. Nadie te lo va a hacer. Pues, si no, El angiotanque es tengo. helicoidal. Todas las tags incluyen Es como esa... querer usar un zurdo teniendo un Ferrari. ¿Cómo se dice? Como modularidad. Nomás los gringos de México No, los tomógrafos antiguos son los que describí al principio. Esos no No te hacen preocupes, eso. amigo. Pero ahorita es más común que si haya de estos. Mario está haciendo chamba de más. No
Igual les paso el... Vamos. Entonces la Gracias. angiotac es ¿Cuánto por costó el tomógrafo tema? líquido. Si no, siempre. Las angiotacs siempre son por tomógrafo. Ajá, sí, porque era lo que decía, si no el Gracias. medio Cuando yo hice el examen nacional, una pregunta que nos hacían era cuál es el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Radiografía. ¿Eh? Dímelo de orina. No, ¿cómo vas a opinar? Filmación de orina de 24 No horas, dímelo de existía, bueno, sí existía, pero no estaba Biopsia. disponible. Anamnesis. El diagnóstico era arteriografía pulmonar. ¿No es la anamnesis? Ese era el gold estándar. Es una arteriografía pulmonar que un radiólogo intervencionista o un cardiólogo hemodinamista meta un catéter venoso Sigue siendo eso. por vía femoral, un catéter hasta la arteria pulmonar, tronco de arteria pulmonar, e inyecta en medio de contraste y con fluoroscopía, que es Pensaba que era el sentido radiografías común, en modo cine, modo Volado. cine. Pinta las arterias y ves dónde hay coágulos. Ahora el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es la angiotac. Ya no es la arteriografía pulmonar. ¿Cuál era? Ah, bueno. No, Pues, también es tratamiento. También era tratamiento con catéter porque les Ah, hacían ese sigue siendo una opción. La opción terapéutica. Entonces, ahorita el gold standard podría ser el angiotac. Es la angiotac. Esa es la respuesta. Antes era la arteriografía. Bueno, eso es lo mismo que acabamos de ver del algoritmo. Entonces tenemos criterios diagnósticos validados dependiendo del escenario clínico del paciente. ¿Sí? Ahí está. Donde se indica el dímero D y en donde no se indica el dímero D. Ahí está. Creo que tenemos de importancia. fotografías, Entonces, como en el Banque. Soquipan, que a todo paciente con sospecha de tromboembolia pide un dímero D. Pues no. Pero los tiempos de coagulación sí está bien pedírselos a ellos. ¿Para qué se los pedirías? Pero ahí van en el Abordaje paquete con número completo, tú. Sí, sí, pero para ver por qué te No, pedirías ese era el un paquete de dímero D? sí. Sí se lo pedirías, o sea, sí es parte de lo que ocupas, pero ¿por qué lo pedirías? Entonces, Pues para ver en qué condiciones basales se No, encuentran. una preguntita, pero por ejemplo, ya vi que en el algoritmo de one shot nos vamos directamente a la pues está choqueando con, por ejemplo, yo sé que ya que pasamos por el Soquipan, ¿cómo bajas a tu paciente con toda la torre? Con toda la tecnología, La tecnología. con toda la El tecnología. interno cargándolo todo. Se traba en el elevador. Y sirve el elevador, Ah, bueno, es que eso ya es. A veces, cada tercer día. Oye, yo dejé rotar hace un año y no servía. O sea, O sea, si tienes un paciente chocado hipotensos con las bombas, con las aminas, con todas las líneas, y te lo llevas con un ventilador portátil o con el interno, con el AMBU, y le metes el tomógrafo y tú estás ambuceándolo mientras le hacen la angiotac. Bien radiado. de galletas. En el civil, cuando yo era interno, Aprovecho. te echabas unas 30 tomografías ambuceando. ¿En serio? Como todo su. Y si le Igual, ponían el igual, chalequito y en todo, el mes. ¿verdad? En el mes. Sí se ponía su chalequito y todo. Pues a veces sí, a veces no. Ay, no, qué miedo. Ay, salió mal, vamos a repetirla. Y todavía usaban de los chalecos esos pesados. Plomado, claro. Todavía. Así dice. pasa, ¿no? ¿Existía? Lo Yo que no no nos dije daban eso, era un ¿eh? collarín. Ay, no. Y cuál La es el tiroides. único cáncer que dicen los oncólogos que se asocia a la radiación. Tiroides. Para que vean Es ahí. fácil de retirar. Por si ¿Y no puedes tomarte yodo? cercano de- Ay, yo. Como en, Un shot. en la serie de Chernobyl cuando estaban
para que vayan más veces. ¿Sí la viste, hermano? Más veces. Pues ya es que no puedo. ¿Trae una poderosa bronca, güey? Siempre. Es la misma. Se vino en la bronca. Bueno, O sea, entonces los tiempos solo los piden para ver el estado basal del paciente, pero no. imagínate que tú no le hayas pedido tiempos de coagulación y el paciente tiene hepatopatía y que tiene un tipo de protrombina larguísimo, el TTP larguísimo. No le puedes dar de que los de retención ni nada, ¿verdad? Tendrías que tener más cuidado, valorar el beneficio. ¿Lo tienes todavía? O sea, son exámenes que son de cajón, no porque te vaya a dar alguna, o sea, es como para ver cómo está. Ajá. O sea, O sea, tú dices, no, pues es que para qué tipo de coagulación. ¿Y cómo está el bebé? Ah, ¿por qué no te puedes caer? La biometría, ¿cómo tiene la hemoglobina? ¿cómo decía que se llamaba la modalidad de fluoroscopía para ver la, ya que se la radiografía? Ni modo viejo. En modo cine. Como del cine de ir Son radiografías en modo A ver al cine. como de que Sí, claro, una y otra, para que se vea algo, una imagen. Hola. Ya la pasé. Pero mándalo. Y entonces ya supiste que tu paciente tiene tromboembolia pulmonar. Y luego va a llegar, ustedes como son doctores finos, La atención. van a tratar pacientes en el Real San José, en el Hospital San Javier, el Ángeles del Carmen. Y entonces les va a decir, va a llegar el gobernador y les va a decir, ¿qué va a pasar con mi papá ahora que tiene el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, doctor? Y a mí me pasaba cuando yo era residente allí en el civil y te decían, ¿qué va a pasar con mi papá que está infartado? Entonces tú tienes que saber cuál es el pronóstico de tu paciente, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico acorde a los hallazgos clínicos que tienes? ¿Sí? No le vayan a hacer como un compañero residente que les decía solo Dios puede ayudarlo o solo un milagro puede salvarlo. Solo Dios sabrá. ¿Así llegaron con los pacientes o qué? Era para agregar a los drama. familiares y luego iban a quejarse con el jefe del servicio. Oiga, doctor, pues me está diciendo su residente que solo un milagro puede salvarlo. ¿Qué es Y eso? luego le hizo así. ¿Un regañador? Sí. ¿Usted lo regañó? Sape. Ahora no podía ¿Vale? No, era su compañero residente. Era R1, yo era R2 y él era R1. Ah, pues castigado. No. Guardado. Un Guardado. regañadón que le puso el doctor Fernando Petersen, pero bueno. Ay, fíjese. A mí, conmigo, con la doctora Claudia, todavía llegan muchos que dicen que va con el doctor. Ah, por los pacientes del doctor Petersen los ve Juan Carlos, mi hermano, los veo yo, los ve Javier. Sí, siempre se quedan con él de los de carne. Claro. Pero bueno. El doctor Petersen ya no trata pacientes desde hace como 4 años, 5 años, desde que se hizo secretario de salud. La cartera de pacientes del doctor se la pasó a Juan Carlos. A ver. Entonces tú con esta escala, índice de gravedad o escala de PESI, fíjense aquí como dice PESI, Como Pepsi. ¿Ser mismo o porque.? es la misma nomás que en inglés y en español. Tú puedes ver la mortalidad que tiene tu paciente con tromboembolia pulmonar, porque no es la misma mortalidad en todos los casos de tromboembolia, ¿sí? Ahí está la edad, en años, con la versión simplificada, ahí está. El género, si es hombre, nos morimos más fácil, les damos 10 puntos más. Cáncer, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, un pulso mayor a 110 latidos por minuto, presión arterial sistólica menor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 30, temperatura menor a 36, estado mental alterado, saturación de oxígeno menor a 90. Por eso describe como todo el cuadro de un paciente con TEP. ¿Que se está muriendo? Pues claro. O sea, sí, claro, pero describe como la presentación de cualquier paciente con TEP, o sea. No. Bueno, sí.
puedes no tener estado alterado, puedes no estar hipotérmico, puede que la frecuencia respiratoria esté por debajo de 30. En el curso aquí lo catalogo arriba de 110. Muy taquicárdico. Yo tengo una pregunta, doctor. O sea, yo ya entendí que podemos hacer esto, que me va a dar un puntaje, pero por ejemplo, Oli, por ahorita ejemplo, que nos acaba de decir que. yo tengo una paciente, bueno, yo no tengo una paciente, la paciente que estoy viendo con el residente tiene sospecha de TEP y no tiene ninguna de esas. ¿En serio? Nada más tiene el antecedente. De haber Y tenido. dolor pleurítico. Y ahí estamos viendo si es por lupus o TEP. Tu papá se encuentra También en tiene una lupus. situación delicada. ¿Y qué le pudo haber hecho lupus para que estuviera así? Pleuritis. El riesgo no está en un riesgo alto de muerte. Tiene un riesgo moderado o bajo. No podemos garantizar. En la medicina no puedes garantizar nada. El cirujano que te garantiza un resultado, tengan cuidado. Yo te garantizo que te va a ir muy bien. Aguas. No, pero yo le garantizo que va a ser mi mejor esfuerzo. Pues puedes garantizar que se pasa. Peor. Exacto, ayer me fui a hacer un tratamiento y me dijeron, no tengo. ¿Conocen un programa que se llama el Dr. Beverly Hills? Sí, ¿cuál es El cirujano plástico. Pues yo solo algo le aprendí a ese doctor. Es el tío de Kike. Yo solo le aprendí una cosa a ese doctor. Él aprendió la Que pese al resultado, Tienes que decirle que se muy bien. ¡ay, qué increíble! Te abraza y te besa y dice, es que no puedes haber tenido un resultado mejor que el que tienes. Ay, con la boca chueca. Exacto. O las lolas más Nunca había escuchado a alguien. ¿No? No había escuchado. ¿No? ¿Se dice? En España se le dice. ¿Quién va a ser el cirujano plástico? El Mariano. ¿Quién va a ir a la cirugía plástica? Claro, es el Kike. El Kike. Ninguno de los dos. No, a lo mejor puede ser. El Kike. Bueno, Eso es clave, eso es clave. Que lo que hagan, cuando vean el resultado en el posquirúrgico, no. Puede Qué ser. bien quedaste. Obra maestra. Qué bien quedaste, sí. Y tienes tan buena cicatrización. A mí te va a ver No muy pasa nada, vas a ver que conforme se vaya pasando el tiempo se te va a ir borrando. Te lamento, de verdad, pero te vas a acostumbrar. Pero es como lo que ves, como que le digas, ah, qué horrible está, no hay ningún problema bonito cuando naces. Exacto. Estoy de Yo acuerdo. siempre he dicho eso, cuando nacieron mis hijas, que feas. Como todos los bebés. Feo, hinchado. ¿Y si le dijo eso a su esposa? Claro. Vamos a ver si se compone. A rezar, no queda de Su esposa así llorando, güey. Es lo natural, es lo normal. Es Es como cuando ¿cómo se llama? El ginecólogo, pásate a la cesárea, no para que quiere que me pase. Nomás voy a poner nervioso aquí a la gente. No te lo vas a subir como estando. Ya me sorprendió cuánto le dura la batería. Anda checando el monitor. No, de hecho, si es otro que Cuando me conectar. llame, yo llego. Oye, ¿dónde me pongo? Ahí es bañito. Lo poní como interno, o sea, ¿qué es eso? O sea, yo prefiero eso. Yo prefiero estar en una esquina, en un rincón y dejarlos trabajar. A que se Y la presión es Checando el monitor. No. Y de hecho se puso. Listo para pasar. Listo con nuestro. Viendo que va a cenar hoy. Es que es lo mejor. Bueno, entonces ya saben la evaluación de PESI, ¿verdad? El pronóstico. Vas. Fíjense bien. Entonces, acorde a estos parámetros, ustedes pueden ver si el paciente tiene una mortalidad alta, intermedia o baja, ¿sí? Si el paciente tiene choque o hipotensión, ya eso ya es malo, ya saben ustedes. Y si no, pues puede ser intermedio o bajo. Y si tienes un PESI de más de 5, signos de disfunción ventricular derecha en estudios de imagen,
y biomarcadores de daño cardíaco, las troponinas elevadas. Salud. O sea, pésimo es de 5%, o alto o moderado. 3 o 4, pues sería moderado. Ok. Lo corrí cómo se calcula la mortalidad. Madre, aquí está. No he visto eso. Ya, Sí, ya. ¿cómo no? Pues con la escala de peso. Claro, o sea, la interpretación por eso. Ahí está. ¿Sabes? Sí. Sí. Ya con eso puedes decir, tu abuelita tiene 90% de probabilidades de morirse. Hasta luego. Fabulosa. Y Pero, entonces por ejemplo, si estás en el San Javier, la metes a la terapia y tratas de mantenerla viva el mayor tiempo posible para que pueda seguir cobrando. Y eso es lo que hace. Así es. Eso es Pero lo que es. la metes a terapia. ¿Para qué y metes a pues, una terapia a un viejito de 95 años? No tienes En lo que llega la familia. Para que llegue el tío de Estados Unidos, güey. Para que para que sientan que se está haciendo algo, pues la Para que familia llegue, necesita que sentir pague. que no los están dejando morir. Sí, yo entiendo eso. Sí, O sea, porque no pagan. yo entiendo. Le yo pones entiendo. amigas para que aguante el siguiente. Me subes a 20. Pero pues también ya estás sufriendo mucho. no le das, pero por ejemplo, por la edad, esa persona no le podrías Es lo que dar aplicabas, este, mi voz. Se puede. aunque sea de Si no hay, 95 si no hay contraindicaciones absolutas, pudieras. Porque no tiene riesgo. Pero hay gente que ya no se basa. ¿Cuánto se les Te digo. Alta celestial. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué metes un cáncer terminal a la terapia? Mejor cuidados paliativos. Es lo que te digo, o sea, hasta dónde sí y hasta dónde no, eso ya son implicaciones morales y éticas que donde dicen qué hago. ¿Qué hago? No, Sí, guiarnos por el código metan a la moral de terapia, la tú venlo. 4T. Con un cáncer metastásico en la cabeza o ¿Dónde alguna sacaste cosa. al final Mejor llévenlo a su casa, ¿no? Es un copy-paste descarado. Pero es bien difícil, bien duro. ¿Cómo ves el Mariano? Mariano está bravo. ¿Cómo se llama? Entonces, en la fase aguda ¿Cómo se llamaba la de- tenemos que anticoagular